Capítulo 2. El bautismo en el Espíritu Santo. No hace mucho, un líder chino de una casa iglesia comentó: cuando los cristianos occidentales leen el libro de Hechos, ellos encuentran en él historias inspiradoras. Cuando los creyentes chinos leen el libro de Hechos, vemos en él nuestra vida. El punto de mi amigo chino estaba claro. Su experiencia de oposición y persecución influyen en ellos cuando leen la narrativa de Lucas. Los creyentes chinos tienden a leer Lucas y Hechos con un sentido de urgencia y desesperación, un sentido de hambre generada por su necesidad. De este modo, ellos fácilmente se identifican con la lucha de Pedro y Juan, de Esteban y de Pablo. De la misma manera, ellos también aceptan fácilmente la promesa del Espíritu, que los inviste de poder para perseverar y testificar con valentía acerca de Jesús al enfrentar la oposición. Implícito en el comentario de mi amigo también está la creencia de que los cristianos en un occidente estable y abundante, que viven en contexto donde la iglesia cristiana tiene una historia larga y antigua, pueden tener dificultad a leer el libro de Hechos de esta manera. Él sugiere que en Occidente puede ser difícil identificarse con las luchas y las necesidades de los primeros discípulos, y por lo tanto no leemos con el mismo sentido de solidaridad y con el mismo sentido de urgencia. Creo que esta conversación menciona quizás la mayor contribución que el movimiento pentecostal hace a la iglesia en el mundo. El movimiento pentecostal llama a la Iglesia Universal a dar una mirada fresca a la obra de Lucas en 2 volúmenes. En el proceso, anima a la Iglesia a considerar otra vez su propio entendimiento y su propia necesidad de poder del Espíritu Santo. Es precisamente aquí, en Lucas y Hechos, donde encontramos el mensaje central que distingue el movimiento pentecostal. Desde los primeros días del avivamiento pentecostal moderno, los pentecostales han proclamado que todos los cristianos pueden, y en efecto deberían, experimentar un bautismo en el Espíritu Santo, distinto y subsecuente a la experiencia del nuevo nacimiento. Este entendimiento del bautismo del Espíritu fluye naturalmente de la convicción de que el Espíritu vino sobre los discípulos en Pentecostés, Hechos capítulo 2. No como la fuente de la existencia de un nuevo pacto, sino más bien como la fuente de poder para un testimonio eficaz. Este entendimiento del bautismo en el Espíritu dio al movimiento pentecostal moderno su identidad, su experiencia unificadora y su enfoque misiológico. El rápido crecimiento de las iglesias pentecostales alrededor del mundo, en particular en el tercer mundo, hace difícil que las iglesias de Occidente no presten atención a este movimiento y su teología. En efecto, las iglesias pentecostales alrededor del mundo han estado creciendo con tal rapidez que algunos historiadores se refieren al siglo XX como el ciclo pentecostal. De este modo, hoy prestemos atención al llamado y volvamos otra vez a las páginas de Lucas y Hechos. Más específicamente, examinemos la comprensión de Lucas del bautismo en el Espíritu y su significado para la teología pentecostal. Comenzaremos examinando la manera en que la tradición reformada ha entendido esta metáfora del Nuevo Testamento, el bautismo en el Espíritu. Después definiremos la manera particular en que Lucas usa este término. Finalmente, extraeremos implicaciones de nuestro estudio para la iglesia contemporánea. 1. Replanteamiento de postulados pasados. La comprensión pentecostal del bautismo del Espíritu como investidura de poder para el servicio, distinto de la conversión, no ha sido aceptada por muchas personas de las diversas tradiciones de la iglesia cristiana, incluyendo la mayoría de los eruditos calvinistas. Juan Calvino no escribió sobre el bautismo del Espíritu de un modo intencional o particular. Sin embargo, cuando él se refiere al bautismo del Espíritu, lo asocia con la obra regeneradora del Espíritu. Calvino declara:
Él nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. De modo que seamos conducidos a la luz de la fe en su Evangelio. Por lo tanto, regenerándonos para convertirnos en nuevas criaturas. En otra parte, Calvino habla del Espíritu Santo como la energía secreta del Espíritu, mediante la cual venimos a disfrutar de Cristo y todos sus beneficios. Él también describe el Espíritu como el vínculo mediante el cual Cristo nos une eficazmente a Él. En el contexto de los escritos y pensamientos de Calvino, parecería que esta obra redentora del Espíritu es inaugurada con el bautismo del Espíritu. Calvino no presta mucha atención a la dimensión de investidura de la obra del Espíritu. Aunque Calvino habla con frecuencia del Espíritu Santo como el maestro interior, el poder que ilumina la mente y abre el corazón de aquel que oye el Evangelio, él no destaca el papel del Espíritu en investir de poder a aquel que proclama el mensaje. Quizás esto se debe en parte a su énfasis en el Espíritu como quien hace eficaces los sacramentos por una parte, y a su polémica contra la confirmación como un sacramento por la otra. Calvino se opuso fuertemente a la noción de que la confirmación, un rito subsecuente al bautismo en agua, era un verdadero sacramento. Algunos afirmaban que mientras el Espíritu era conferido en el bautismo en agua para la regeneración, en la confirmación el Espíritu era concedido a fin de equipar al creyente para la batalla. Calvino sostuvo que esta práctica carecía de apoyo bíblico y concluyó: vemos el aceite, el líquido espeso y grasoso, nada más. Es interesante notar que en el contexto de su refutación de la confirmación, Calvino habla del otorgamiento del Espíritu a creyentes ya bautizados, registrados en Hechos 8:16. Él declara que Lucas aquí no niega que aquellos que creen en Cristo con su corazón y les confiesa con su boca son dotados de cualquier don del Espíritu. Romanos 10:10. Antes bien, Lucas tiene en mente la recepción del Espíritu, mediante la cual poderes manifiestos y gracias visibles fueron recibidas. Calvino sostiene, sin embargo, que aquellos poderes milagrosos y obras manifestadas que fueron impartidas mediante la imposición de manos han cesado, y ellas duraron correctamente solo por un tiempo. Otros eruditos en la tradición reformada pueden poner el acento en lugares ligeramente diferentes. Karl Barth, por ejemplo, separa más claramente el bautismo en el Espíritu del bautismo en agua. Sin embargo, la mayoría de los eruditos en la tradición reformada definen el bautismo en el Espíritu esencialmente de la misma manera: la transformación milagrosa del creyente obrada por Dios. De los eruditos reformados prominentes, Hendrik Berkhof es el que más se acerca a un reconocimiento de la contribución positiva por parte de los pentecostales. Él ve el bautismo en el Espíritu en términos de regeneración, pero él piensa que esto consiste de tres elementos: justificación, santificación y llamado o vocación. Berkhof acredita a los pentecostales con destacar la dimensión vocacional del bautismo en el Espíritu y reprocha a Calvino en gran parte por no hacer caso de ella. No obstante, Berkhof también reprende a los pentecostales por definir el bautismo del Espíritu únicamente en términos vocacionales. El hilo común que une las perspectivas de estos teólogos reformados es el postulado de que el Nuevo Testamento presenta un cuadro relativamente unificado acerca de la obra del Espíritu en general y el bautismo en el Espíritu en particular. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Pablo claramente habla del bautismo del Espíritu como el medio por el cual el creyente es iniciado en el cuerpo de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo, que escribe desde una etapa temprana en la vida de la iglesia, ofrece un registro rico y abundante de la obra del Espíritu. Pablo habla del Espíritu como la fuente de limpieza, 1 Corintios 6:11, Romanos 15:16, justicia, Gálatas 5:5, Romanos 8:1 al 17, Gálatas 5:16 al 26, compañerismo íntimo con Dios, Gálatas 4:6, Romanos 8:14 al 17, y conocimiento de Dios, 1 Corintios capítulo 2, 6 al 16, 2 Corintios 3, del 3 al 18. Aún él describe la transformación última, la resurrección, como una obra del Espíritu. Romanos 8:11, 1 Corintios 15, 42 al 49 y Gálatas capítulo 6, 8. Todo esto sugiere que a partir de los primeros días, la iglesia primitiva tuvo una neumatología unificada y muy desarrollada. Pablo, Lucas y Juan hablan con una voz. El Espíritu es la fuente misma de la existencia cristiana. ¿Cómo, entonces, podría el bautismo en el Espíritu ser algo menos que la transformación milagrosa del creyente? Aún así, hay buenas razones para poner en duda esta lectura de texto del Nuevo Testamento y las conclusiones teológicas basadas en ella. He sostenido en otra parte de un estudio cuidadoso de Lucas y Hechos, y la literatura paulina revela que hubo un proceso de desarrollo en la comprensión por parte de la iglesia primitiva de la obra del Espíritu. Esto, por supuesto, no es una tesis nueva, y muchos eruditos, desde Hermann Gunkel y Gonzalo Ayaprat, han llegado a conclusiones similares. Mi propio estudio de la evidencia, en particular en Lucas y Hechos, me llevó a concluir que Pablo fue el primer cristiano en atribuir funciones soteriológicas al Espíritu, y que sus criterios particulares no afectaron los sectores no paulinos de la iglesia primitiva, sino hasta después de haber escrito Lucas y Hechos, aproximadamente 70 después de Cristo. El punto clave para nuestro estudio es la afirmación de que la teología de Lucas acerca del Espíritu es diferente de la de Pablo. A diferencia de Pablo, que con frecuencia habla de la dimensión soteriológica de la obra del Espíritu, Lucas constantemente presenta al Espíritu como un don carismático o, más exactamente, un don profético, la fuente de poder para el servicio. Las importantes implicaciones de esta conclusión no pueden ser pasadas por alto. Si este en efecto es el caso, entonces la dimensión carismática del Espíritu de la cual Lucas testifica debe ser colocada junto a la dimensión soteriológica, tan prominente en los escritos de Pablo. Ciertamente una teología del Espíritu que sea realmente bíblica debe hacer justicia a la neumatología de cada autor bíblico. Además, al ubicar el relato de Pentecostés dentro del marco de la teología particular de Lucas acerca del Espíritu, podemos sostener con fuerza considerable que el Espíritu vino sobre los discípulos en Pentecostés, no como la fuente de la existencia del nuevo pacto, sino como la fuente de poder para el testimonio eficaz, que, a propósito, es exactamente lo que Lucas declara en Hechos 1:8, ya que este don pentecostal, este bautismo en el Espíritu, es carismático antes que soteriológico en carácter, y debe ser distinguido del don del Espíritu, y aún del bautismo en el Espíritu en 1 Corintios 12:13, que Pablo tan claramente asocia con conversión y regeneración. Aquí, entonces, hay un argumento fuerte para la comprensión pentecostal del bautismo en el Espíritu.
Es decir, que el bautismo en el Espíritu, en el sentido lucano, es lógicamente distinto de la conversión. Esta distinción y propósito únicamente misiológico es una reflexión de la teología particular de Lucas acerca del Espíritu. Este reconocimiento de que la teología de Lucas acerca del Espíritu es diferente de la de Pablo es crucial entonces para una comprensión pentecostal del bautismo en el Espíritu. Como hemos visto, algunos teólogos reformados estarían de acuerdo en que Lucas enfatiza el papel del Espíritu en equipar a la Iglesia para su misión. Berkov habla de la dimensión vocacional, de la obra del Espíritu. Calvino se refiere al otorgamiento de poderes manifiestos y gracias visibles. Pero al mismo tiempo, ellos todavía sostienen que Lucas, en una manera similar a Pablo, relaciona el bautismo en el Espíritu con la salvación. Esta dimensión vocacional o carismática del bautismo en el Espíritu es simplemente una reflexión del énfasis de Lucas. De esta manera, los teólogos reformados pueden hablar del don del Espíritu recibido en Pentecostés como el elemento esencial de la conversión, el medio por el cual los discípulos experimentan las bendiciones del nuevo pacto, es decir, limpieza, justificación, transformación moral. Sin embargo, ellos también pudieran reconocer que la divina investidura de poder es prominente en la narrativa de Lucas. Sin embargo, si nuestro resumen de la neumatología de Lucas, descrito más arriba, es correcto, esto no lo hará. Como hemos afirmado, Lucas ve el don del Espíritu exclusivamente en términos carismáticos. Su narrativa refleja más que un énfasis especial. Esto atestigua una teología particular acerca del Espíritu. Por consiguiente, el carácter carismático del bautismo en el Espíritu, como la presenta Lucas, no puede ser puesto en duda, y la contribución única y pentecostal de Lucas a la neumatología bíblica deben otorgársele el debido respeto. Como he mencionado, la evidencia sugiere que la teología de Lucas acerca del Espíritu es en efecto diferente de la de Pablo. En última instancia complementaria, pero diferente. Lucas no solo deja de lado los aspectos soteriológicos de la obra del Espíritu, sino que su narrativa presupone una neumatología que no incluye esta dimensión. Por ejemplo, Lucas 11:13, Hechos 8, del versículo 4 al 25, Hechos capítulo 18, versículo 24, Hechos capítulo 19, versículo 7. Por supuesto que se requiere de un examen detallado de la obra de Lucas en 2 volúmenes para defender esta aseveración. He proporcionado esto en otra parte. En este breve capítulo, sin embargo, creo que puedo presentar mi argumentación concentrándome en 3 pasos claves asociados con el término bautismo en el Espíritu Santo. La profecía de Juan el Bautista, Lucas 3, 16 al 17, el sermón de Jesús en Nazaret, Lucas 4, 17 al 19, y las referencias a la promesa del Espíritu, Lucas 24, 49, Hechos 1, 4, Hechos 2, 33, Hechos 2, 39. 2. La perspectiva particular de Lucas. A través de su obra en 2 volúmenes, Lucas consistentemente describe el don del Espíritu como una investidura de poder profética. Ya sea Juan en la matriz de su madre, Jesús en el río Jordán o los discípulos en Pentecostés, el Espíritu viene sobre todos ellos como la fuente de inspiración profética, concediendo una percepción especial e inspirando el habla. Esto no debería sorprendernos, ya que la literatura del judaísmo intertestamentario
también identifica el Espíritu con la inspiración profética. Esta perspectiva neumatológica moldea los textos claves de Lucas, que hablan del bautismo en el Espíritu Santo. Consideremos estos textos ahora. La profecía de Juan el Bautista. La profecía de Juan el Bautista acerca de aquel que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, registrada en Lucas 3, 16 al 17, es en particular importante para nuestro estudio. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3, 16 al 17. La interpretación de esta profecía, especialmente las funciones que se atribuye al Espíritu, es crucial, ya que Lucas claramente ve esta profecía al menos parcialmente cumplida en Pentecostés, en el bautismo de los discípulos en el Espíritu. Hechos 1, 4 al 5. James Dunn habla por muchos cuando declara que la profecía presenta a aquel Espíritu como purgativo y refinador para aquellos que se habían arrepentido, destructivo para aquellos que permanecieron impenitentes. Sin embargo, creo que esta interpretación debe ser rechazada a la luz del trasfondo judío. El contexto inmediato con su metáfora de aventamiento y el contexto más amplio de Lucas y Hechos. El trasfondo judío es en particular instructivo. No hay ninguna referencia precristiana a un otorgamiento mesiánico del Espíritu que purifica y transforma al individuo. Sin embargo, hay muchos pasajes que describen al Mesías como carismáticamente investido del Espíritu de Dios, de modo que Él pudiera gobernar y juzgar. Por ejemplo, Isaías 4:4 se refiere al Espíritu de Dios como el medio por el cual la nación de Israel, no individuos, sería tamizada, siendo los justos separados de los impíos, y así la nación sería limpiada. Varios textos vinculan estos dos conceptos. Quizás el más asombroso aparece en Salmos de Salomón, capítulo 17, 26 al 37. Un pasaje que describe como el Mesías, poderoso en el Espíritu Santo. 17, versículo 37. Purificará a Israel expulsando de la nación a todos los extranjeros y pecadores. Isaías 11, versículo 2 al 4, declara que el Mesías investido de poder por el Espíritu matará al impío con el Espíritu Ruach de sus labios. En este trasfondo, no es difícil prever el Espíritu de Dios como un instrumento empleado por el Mesías para tamizar y limpiar la nación. En efecto, estos textos sugieren que cuando Juan se refirió en lenguaje metafórico al derramamiento mesiánico del Espíritu, él tuvo en mente oráculos de juicio inspirados por el mismo Espíritu y pronunciado por el Mesías. Isaías 11:4, una ráfaga que separaría el trigo de la paja. Lucas, escribiendo a la luz de Pentecostés, ve el cuadro más completo y aplica la profecía al testimonio de la iglesia primitiva, inspirado por el Espíritu. Hechos 1, versículo 4 al 5. A través de su testimonio, el trigo es separado de la paja. Lucas 3:17. Esta interpretación es reforzada por la metáfora del aventamiento, que presenta al viento como la fuente cernedora, ya que el término traducido como viento del griego neuma y del hebreo ruach también se aplica al Espíritu. El simbolismo es en particular asombroso. Este término inspirado por el Espíritu y su impacto son predichos por la profecía de Simeón en Lucas 2:34. Simeón, en cuanto a Jesús, declara: He
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. En resumen, Juan describió la obra del Espíritu no como la limpieza de personas arrepentidas, sino como una ráfaga de aliento de Dios que tamizaría la nación. Lucas ve esta profecía, al menos en cuanto a la obra de cernido del Espíritu, cumplida en la misión de la Iglesia inspirada por el Espíritu. El punto esencial para nuestro propósito es que Lucas presenta aquí al Espíritu, no como la fuente de limpieza para el individuo, sino como la fuerza vigorizante detrás del testimonio de la Iglesia. Jesús y el Espíritu. Lucas declara que aquel que vendrá y bautizará en el Espíritu fue también ungido con el Espíritu. Lucas 3:22, Lucas 4:18, Hechos 10:38. Esto nos lleva a otra pregunta de central importancia. ¿Qué significado atribuye Lucas a la unción neumática de Jesús? ¿Cómo entiende y presenta Lucas este importante acontecimiento? La descripción de la unción neumática de Jesús se registra solo con 2 oraciones en el Evangelio de Lucas, Lucas 3, 21-22. Afortunadamente, Lucas ha proporcionado un comentario ampliado sobre la importancia de este acontecimiento. Encontramos este comentario en el registro de Lucas acerca del sermón de Jesús en Nazaret. Este relato está registrado en Lucas 4, 16 al 30, pero solo citaré la parte pertinente para nuestra tarea, versículo 17 al versículo 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La importancia de este pasaje es subrayada en una comparación con el Evangelio de Marcos. Lucas normalmente sigue muy de cerca la cronología de Marcos en cuanto al ministerio de Jesús. Sin embargo, aquí toma un acontecimiento, el ministerio de Jesús en Nazaret, que aparece en la mitad del Evangelio de Marcos, Marcos 6, 1 al 6, y lo sitúa en el primer plano de su descripción del ministerio de Jesús. Por supuesto, el registro de Lucas acerca del acontecimiento en Nazaret es mucho más completo que el de Marcos e incluye detalles importantes para los objetivos de Lucas. El hecho de que estos objetivos incluye ayudar al lector a entender el significado de la recepción del Espíritu por parte de Jesús es confirmado no solo por el contenido de la cita de Isaías 61, 1 al 2 que acabamos de leer, sino también por la referencia al Espíritu en la narrativa de Lucas, que une los relatos de la unción de Jesús con su sermón en Nazaret. Lucas nos recuerda en Lucas 4:1 que Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando Él entró en el desierto de la tentación. Y también afirma que Jesús salió de esta experiencia del desierto en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Con este puente de redacción, Lucas destaca la conexión entre la unción neumática de Jesús y su sermón en Nazaret. De este modo, el sermón de Nazaret es importante porque esto nos invita a mirar hacia atrás para entender más plenamente el significado de la recepción del Espíritu por parte de Jesús. Sin embargo, este pasaje también nos invita a mirar hacia adelante. Lucas desarrolla su narrativa de modo que no se pierdan de vista los paralelos entre la experiencia de Jesús con el Espíritu y aquella de los discípulos en el día de Pentecostés.
Ambos relatos, uno, están situados al principio del Evangelio de Lucas, por una parte, y el libro de Hechos por la otra. 2. Asocian la recepción del Espíritu con la oración. 3. Registran manifestaciones visibles y audibles. 4. Ofrecen explicaciones del acontecimiento en la forma de un sermón, que alude al cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Así, Lucas presenta la manera en que Jesús recibió el Espíritu como un modelo de cómo lo recibirían los discípulos en Hechos y creyentes en futuras generaciones, incluyendo la suya. Es evidente, entonces, que este paso es crucial para entender el significado de la recepción del Espíritu por parte de Jesús y la que experimentarían los discípulos en Hechos. Por lo tanto, proporciona también una definición importante para la comprensión del bautismo en el Espíritu por parte de Lucas. Con esto en mente, vayamos al asunto en cuestión. ¿Qué significado otorga Lucas a la unción neumática de Jesús? La respuesta de Lucas es inequívoca. La cita de Isaías, que desempeña un papel tan prominente en la narrativa, contesta con precisión a nuestra pregunta. La recepción del Espíritu por parte de Jesús en el Jordán e interpretada en Nazaret fue el medio por el cual él fue equipado para llevar a cabo su misión mesiánica. Además, los verbos en el texto "me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres", a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, destacan la proclamación, el discurso inspirado, como el producto primario de la unción de Jesús. En resumen, Lucas presenta la recepción de Jesús del Espíritu en el Jordán como una unción profética, el medio por el cual él fue equipado para llevar a cabo su tarea definitivamente designada. Si este material le ha servido de bendición, de ayuda, para poder entender y ir comprendiendo a más claridad lo que es el pentecostalismo, le invitamos a que pueda compartir, suscribirse, comentar, interactuar con nosotros para que este programa pueda llegar a más personas, a más hermanos y a más familia en la fe cristiana, para una comprensión más clara de la teología pentecostal. Dios le bendiga y estaremos en un próximo capítulo más adelante. Bendiciones.